¿Seguimos? Ok, el 3 romano dice: yo estoy a cargo del proceso de expiación, dijimos que era deshacer esos pensamientos oscuros, que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Acuérdense que ofrecerle un milagro a alguien es cuando tú le estás reconociendo perfecto y santo. Y más cosas, ¿verdad? Todo lo que es el Padre. ¿Estamos? Entonces dice, la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. ¿Esto qué quiere decir? Simple y sencillamente, deja de estarle viendo los errores a los demás. O sea, tú vas a decir, es que quiero que me expliques bien, quiero entender bien, quiero la analogía, y yo te voy a decir, es tan fácil, nada más deja de estarle viendo los errores a los demás, ¡pum!, se acabó. O sea, ya acabaste con el curso de milagros. ¿Sí? Luego dice, escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. O sea, que prácticamente te van a proveer de hermanos que te caigan bien gordos. Pero se supone que ya estás preparado para eso y que a ti lo que te corresponde es estar listo y dispuesto. ¿Sí? Y al toro por los cuernos. Dice luego, el obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Entonces digamos que si esa es nuestra profesión natural como hijos de Dios, pues hagan de cuenta que estamos apenas tomando cartas en el asunto. ¿Sí? Luego el número 2, el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados, o sea que van a existir como estados unidos. Son estados de conciencia unidos. Luego dice, mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Y aquí me voy a detener. Hace ratito estábamos diciendo, vienes a conocerte quién eres, conocer tu relación con tus semejantes y tu relación con Dios. Y aquí te está diciendo, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Y así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. ¿Estamos? Entonces, para irlo poniendo por ahí en un ladito, yo soy la obra de Dios y soy totalmente digna de amor y totalmente amorosa. O sea, no tienes que hacer para ganarte el amor de Dios. No tienes que hacer para ganarte las bendiciones de Dios. Ya eres digna de su amor. Y por consecuencia de todas sus bendiciones.
No estás aquí para convencerlo de que te dé algo, ya se te ha dado. Estamos aquí para reconocer que ya se nos ha dado. Luego en el 3, los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame, ¿qué milagros debes llevar a cabo? Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Y aquí tengo que agregar algo. Te está diciendo, pregúntame. No están diciendo, ve pregúntale al sacerdote, o ve pregúntale a Cristina, o ve pregúntale a la del tarot, o pregúntale a la de los angelitos, o pregúntale a la. No, aquí te dicen, pregúntame a mí, o sea, Jesús o Cristo, ¿qué milagros debes llevar a cabo? Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Es como luego dicen, ve y habla directamente con el director, no te vayas con la secretaria. Y te están diciendo, hazlo, sí se puede. Luego, la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Otra vez, y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. ¿Sí? Es como lo que decíamos ahorita, estoy reconociendo simple y sencillamente que estaba en un estado de conciencia en donde decía, no lo veo, entonces no lo tengo. Y aquí te dicen, reconoce ese error, sí lo tienes. Se reconoce y dice, abandona ese pensamiento siguiendo mi dirección. 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad. Esto está muy padre. La verdad es eterna y es inmutable. El hecho de que tú le pongas un manto oscuro encima no quiere decir que ya cambió, quiere decir que tú no lo quieres ver. Pero eso no quiere decir que vaya a cambiar jamás. Si Dios lo creó, es eterno. Otra vez, el error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Y ahí es en donde nosotros caemos constantemente todo el día. Porque cuando tenemos miedo acerca de qué le va a pasar a mi cuerpo, no me estoy reconociendo como espíritu. Cuando tengo miedo acerca de esto, no me estoy reconociendo como espíritu. Cuando tengo miedo, no me estoy reconociendo como espíritu, etc. ¿Estamos? Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ojo, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. O sea, ahorita estás en estado de gracia. ¿Sí? Te sales del estado de gracia cuando tú, digamos, no estás consciente, estás triste, estás en depresión, estás bla, 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 bla. Pero no quiere decir que tú dejas de ser espíritu que está en un estado de gracia. Que no lo reconoces es otra cosa. Y si no lo reconoces, actúas de una manera como si no lo estuvieras.
Dice, desde este punto de vista la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Ok, ¿lo entendieron? ¿O lo explico? No me... Pues... No te oí, mamá. ¿Te lo explico? Sí, por favor. Ok, dice... Acuérdense como la vez pasada que yo les decía, si tú estás leyendo el curso Milagros y sientes culpa por lo que estás leyendo, es porque lo estás percibiendo desde el miedo, desde el ego. Entonces tienes que ponerte en las manos del Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué? No entiendo esto. Te lo ofrezco, Espíritu Santo, porque necesito o deseo tener entendimiento acerca de esto, necesito luz y estoy reconociendo que estoy sintiendo culpa. Y que entonces estoy reconociendo que lo estoy leyendo desde el miedo, ¿sí? Luego, dice, cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada, que es lo que acabo de explicar. Al proyectar eso sobre otros, cuando tú proyectas ese temor sobre otros, los aprisionas. ¿Se acuerdan que siempre hago referencia a una frase que dice, permíteme tantito, mamá, te voy a mover aquí. Espérame tantito. Lo único que ves en cada hermano es el reflejo de lo que elegiste que fuese para ti. ¿Ok? Entonces te dice, tú eliges, digamos, una etiqueta para cada hermano. Tú eliges, y eso es lo que vas a ver. Dice, él solo es el reflejo de lo que tú elegiste que él fuese para ti. Tú le estás poniendo una etiqueta a cada uno de tus semejantes. Entonces aquí lo que te está diciendo, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, le pones una etiqueta de violencia, tú lo estás aprisionando a una identidad que no es la del Hijo de Dios. Tú lo estás aprisionando y no lo sueltas. Quiere decir que tú no cambias esa etiqueta en tu hermano. Necesitas liberarlo, quitándole esa etiqueta y regresándole la etiqueta de santidad y perfección que Dios había hecho acerca de él. ¿Sí? Entonces dice, al proyectar eso sobre los otros los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. O sea, tú ves algo negativo y digamos que nunca se lo perdonaste. Siempre estás pensando en ese mismo error acerca de él y lo sigues viendo como que todavía lo está cometiendo cuando él ya ni siquiera lo está haciendo. Pero tú no le quieres quitar esa etiqueta, entonces lo sigues aprisionando. Dice, eso los hace... A ver. Mira, ahorita estoy en exámenes profesionales en mi escuela. Estamos aplicando exámenes profesionales. Es que luego se me vino esto a la mente y sentí culpa. Precisamente lo que estamos diciendo. Bueno, estamos en exámenes profesionales y el trabajo es pues preguntarles a los muchachos y decirles y hacerlos reflexionar y marcarles en qué espacio no están haciéndolo bien, ¿sí? Entonces, precisamente esta parte es la que, entonces si yo estoy proyectando en cada uno de ellos esos errores que están cometiendo, lo único que estoy haciendo es reforzando los errores. O sea, ese señalamiento que yo tengo que hacerle al muchacho tendría que ser desde la parte positiva, o sea, sobre cómo resolver el señalamiento en lugar de marcarle el señalamiento.
Creo que no te entendí esa parte. Mira, Sí, te la o voy a sea, poner así, te la voy a poner así. a ver. Empieza a confiar en que sí pueden y que sí saben. O sea, no llegues a tu casa y que te vas a dormir y digas, cómo batallé con este cuate el día de hoy. Ese me hace que no la va a hacer. No, te pesqué. Sí. No, lo que vas a hacer es, llegas a tu casa y tú vas a decir, claro que puede, es el Hijo de Dios. Claro que puedo, claro que puede. Tiene mucho potencial. Dios está en él, el Espíritu Santo lo ilumina. Tengo que confiar en que todo va a salir bien. Ya hacia la mera hora de los trancazos no le fue bien, tú dices, bueno, a lo mejor él le tenía que mostrar eso, a lo mejor a sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás hay unos que dicen, este es un inútil. ¿Sí me explico? Y entonces el papá está esperando ver eso en el hijo y el hijo se lo da. ¿Sí me explico? Pero si tú le estás ayudando al papá a que ver eso, pues cuando le ayudas a la persona. ¿Sí me explico? Acuérdate la frase que les he dicho anteriormente que dice, doy el amor de Dios a todo lo que veo, oigo y recuerdo. Y así me permito el cielo a mí misma. Doy el amor de Dios a todo lo que veo, toco, recuerdo. Y así me permito el cielo a mí misma. Doy, o sea, entonces yo estoy dándole algo al muchacho, ¿ok? Le estoy dando éxito, le estoy dando confianza, le estoy dando luz, le estoy dando bendiciones. ¿Estamos? Entonces, bueno, te voy a decir que ella tiene muchas ventajas en ese aspecto porque tiene muchos muchachos, muchas criaturas para practicar los milagros. ¿Cómo te explico que sí? Y me puso la práctica y voy a seguir con la práctica todavía. La semana que entra les cuento. Sí, pero mira, yo lo que quiero hacer referencia también a esto, Flores, no porque si el muchacho ya le fue mal, tú vas a decir, ay, no lo hice bien. No, o sea, tampoco, no se trata de que tú te estés más como masoquista dando de golpes porque al otro le fue mal y seguramente tú estuviste ahí involucrada. No, tú estás, haz de cuenta, dando lo que desde a ti te corresponde y a lo mejor a ti te va a estar dando un cambio. Es como la vez pasada con Norma Cepeda, si no me equivoco. Ahorita no está aquí, dijo que iba a estar ocupada. Norma me habla en una ocasión, tiene una situación con una persona y entonces le digo yo, ok, ¿cómo se sentiría si la persona ya estuviera trabajando como a ti te gusta? Dime cómo se sentiría. Y ella empieza, ay, pues se sentiría así y así, y se empieza a calmar, se empieza a relajar. Pues hicimos un ejercicio también contigo en donde te decían, observa la relajación de tus hombros. La semana pasada, sí, también, pero la semana pasada hicimos ese ejercicio de cómo se sentiría. Sí, entonces... De hecho, fue súper útil, pero fíjate, o sea, lo aplico en unas cosas, pero en otras se me olvidó, entonces ahí está. Es que esto es súper interesante porque ese ejercicio es para usarlo en todas las situaciones de tu vida. O sea, si a ti no te gusta una situación de tu vida, sin importar qué sea o quién sea, tú puedes utilizar ese ejercicio y haz de cuenta que tu mente, a final de cuentas, muy poderosa, estás creando algo diferente a lo que estás viendo allí, ¿sí? Les decía el martes que nos juntamos, imagínate que estás viendo aquel depósito vibratorio que le llaman vórtice, que es algo energético, que ahí están ya todos tus deseos concedidos, y por acá estamos en este plano donde no estamos viendo mis deseos concedidos, ¿sí? Entonces sabes que está el vórtice donde está ahí todo ya concedido, pero tú no estás ahí, tú estás acá abajo, tú estás en el plano material en donde todavía no se te ha concedido. Y te dicen, bueno, ¿cómo se sentiría si tú eso ya lo tuvieras aquí? Y entonces tú dices, alivio, relajación, gratitud, y empiezas a sentir como si todo eso ya estuviera aquí.
¿Hasta aquí sí se entendió? Bueno, ahora vamos a aplicar lo que vimos el martes, que dice la ley que rige toda visión. Contemplarás aquello que sientas en tu interior. Entonces, si tú practicas y practicas y practicas el estar sintiendo que todo eso que tú pediste ya está aquí, vas a terminar viendo todo eso ahora sí manifestado aquí. Pero mientras que tú sientas lo que estás viendo aquí, se hace un círculo vicioso. Tú vas a seguir viendo y manifestando en este plano lo que estás viendo en este plano. ¿Por qué? Porque estás sintiendo lo que ya hay aquí. Y te dicen, tienes que sentir como si lo de allá ya estuviera aquí. Trae el cielo a la tierra. ¿Cómo se sentiría? Trae el cielo a la tierra. Y siéntelo. Y entonces de tanto que lo estás sintiendo, eventualmente tiene que manifestarse porque es ley, es una ley universal. ¿Sí? Entonces, tú dices, cualquier deseo, así sea algo que no tiene mucha relación, por ejemplo, que acabo que ni es mi hijo, si reprueba, que repruebe. No, estás hablando de que no, porque a mí me da puntos buenos el que yo lo esté ayudando y que él salga bien. Me trae más personas a que lleguen a mí, a mi empleo, ¿sí me explico? Entonces dice, a mí me interesa que sí entienda, a mí me interesa que le vaya bien. Entonces tú vas a decir, ok, ¿cómo se sentiría si eso de allá ya estuviera aquí? Y lo empiezas a sentir y lo empiezas a vivir. Y entonces lo sientes, como dicen algunos, hasta que tome tonos de realidad. O sea, que tú realmente lo estás sintiendo de una forma auténtica, no lo estás fingiendo, sí lo estoy sintiendo. Sí y lo comparte. ¿Dónde? Y lo comparte. ¿Y lo comparte? ¿Cómo? Lo que ella siente lo comparte. No, pues realmente no lo tienes que compartir, no, simplemente lo... Aplica. No, tú lo sientes y lo estás co-creando con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú tuviste el deseo, el Padre ya te lo concedió acá arriba. Fíjate, a veces que nosotros tenemos deseos que aunque no lo decimos como decía la frase, desde antes de que tú pidas yo te lo habré dado, desde antes de pedir te lo habré dado, ¿sí me explico? Entonces cuando tú tienes un contraste y ni siquiera estás consciente de que estás pidiendo un deseo, por ejemplo, tú no estás consciente que estás pidiendo que el muchacho le vaya bien en tu examen, o sea, tú no te pones con el padre, ay padre, que a este muchacho le vaya bien, y al otro también, no, tú no estás consciente de que estás pidiendo un deseo, pero el momento que tú sientes un contraste de algo que no te gusta, en ese momento tú tienes un deseo en automático, muchas veces es de manera inconsciente, y el padre te lo concede, aunque tú no te des cuenta. ¿Sí? Eso ya está dado, ya está pedido y dado, tú lo pediste, a veces ni cuenta te das de que lo pediste, pero el Padre como quiera ya te lo concedió. Entonces, lo que tú estás haciendo es, cuando tú te haces consciente de que estás sintiendo de manera negativa con respecto a ese muchacho y dices tú, quiero que esto sea diferente, entonces tú tienes que vivirlo primero emocionalmente, de manera auténtica, o sea, que no sientas como que, pues como que sí, como que no, sentí. No, siente como que realmente ya pasó el examen y te sientes así de que relajada, agradecida, tranquila, ¿sí me explico, no? Y entonces, energéticamente tú ya le estás dando buenas vibras al muchacho. Es como cuando tú dices, me están dando buenas vibras. Es que te están mandando algo bueno. Alguien me está mandando malas vibras. Bueno, es que alguien está pensando algo negativo hacia ti, por así decirlo. Claro que eso no te puede llegar a menos de que tú lo hayas dado más adelante. Y como todo se regresa, pues, ¿cómo te explico? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Sabes qué? Yo hablaría en un término un poquito diferente de lo que acaba de mencionar Flor, que yo me imagino también aplica, pero a mí se me ocurría hacia el lado donde es la familia, que habla aquí de que cuando estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada, bueno, yo no sé si a ustedes en sus familias les pase, pero
al menos en la mía, donde yo provengo, la situación o la relación con los familiares anteriores a mis tíos, mis abuelos, etcétera, cuando se platicaba en familia siempre era, se sacaban a colación temas que habían pasado y cosas que estaban como ahí muy latentes, como en un plano como negativo, ¿no? Como de rencor o de odio, o que alguien de uno de la familia había hecho tal cual cosa. Entonces cuando uno decía, oye, pues yo lo conozco y no me parece así como me lo estás escribiendo, y entonces alguien más decía, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Si le hizo esto y esto a la abuela o al no sé quién, o sea, no, tú lo debes de ver, o sea, es como decir, estás mal por verlo de otra manera porque esto le hizo a esta persona, y ya nos lo ha dicho tantas veces. Y ahorita se me vino mucho a la mente porque dije, es que al proyectar esto en otro lo estoy aprisionando, o sea, lo estoy etiquetando. Entonces para mí también es esta parte como de poner etiquetas, o sea, no solo a los de nuestras familias en el árbol hacia arriba, sino incluso también hasta los de abajo, o sea, nuestros hijos, al poner una etiqueta y decir, ¿sabes qué? Este es así, siempre que yo sé se comporta de esta manera, siempre, nunca, o sea, no sé, es el más inteligente, o este es el más, no sé, ¿verdad? Por así decir. Y entonces siento que esas etiquetas sí de verdad aprisionan. O sea, yo me identifico incluso, porque a veces digo, ¿con qué etiqueta me he identificado toda la vida? Y digo aprisionada con esa etiqueta y no me suelto, porque tantas veces me lo dijeron, y al tener esa percepción mal encaminada mía, pues no proyecto todo mi potencial o no me abro a todo lo que yo puedo llegar a ser, ¿me explico? Sí, claro. Sí, es correcto. Entonces, eso es lo que quiero compartir, porque ahí me da como esa reflexión un poco y me recuerda a otras cosas, pero digo, finalmente es esto para mí. Y es correcto. Ahora, sí, va quedando más o menos claro lo que yo expliqué, ¿verdad? Junto con lo de Ixel, que también es bastante claro. Muchas veces cuando compartimos algo, por ejemplo, gracias Ixel, de que se abrió para compartir algo de la familia, que muchas veces eso es muy íntimo, nosotros, es cuando dices tú, ahora lo puedo aplicar con mi familia. O sea, Ixel me dio un ejemplo y ahora dice otra, ya entendí, entonces yo puedo hacer con mi familia así y esa. Sí, para eso es este tipo de grupo y de interacción, porque algo que le sucedió a alguien te puede servir a ti, y algo que le solucionó a alguien te puede solucionar a ti en tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros damos ejemplos, es más fácil que otras personas lo puedan entender y lo puedan aplicar en su vida. Y entonces cada vez se va haciendo más fácil y vas teniendo más evidencias de que le funcionó a esta, le funcionó al otro y así, y entonces para ti vas agarrando confianza en tener más fe y poderlo aplicar, ¿verdad? Voy a leer ese pedazo que dice Ixel, dice: la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cuando nosotros decimos expiación, dijimos deshacer. Entonces vamos a suponer en este caso, alguien está viéndole algo negativo a alguien, y entonces empiezas a deshacer esa imagen, sobreponiendo la imagen de santidad y perfección en esa persona. ¿Sí me explico? Cuando tú sobrepones esa imagen luminosa en esa persona, tu pensamiento que no era amoroso de esa persona se está iluminando. Y lo que tú estás dándole a esa persona también te está iluminando a ti. Te está limpiando de un pensamiento erróneo, porque Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. Y nosotros somos luz. ¿Estamos? ¿Más o menos quedó? Y luego dice, cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, estás leyendo el curso y de repente sientes culpa, dice, es porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Estás, en este caso, defendiendo una imagen
que no está en luz. Tienes una lealtad a esa imagen de esa persona que a lo mejor a ti no te hizo nada, pero se lo hizo a la abuela, a la bisabuela, o al tío, o al hermano, o qué sé yo, y entonces alguien me está compartiendo una imagen en donde yo también la estoy aceptando de que es oscura, de que está manchada, pero si yo no la corrijo en mí, pues haz de cuenta que yo soy una de las más afectadas. ¿Por qué? ¿Por qué me afecto yo? Porque cuando yo tengo una imagen negativa acerca de alguien, si esa persona no está en mi vida, va a venir otra que me va a mostrar lo mismo. Es como, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a suponer que una mujer le tiene infidelidad al esposo y tiene un amante. Y entonces ella empieza a decir, ay, donde mi esposo se entere me va a matar. Y, ay, es que tengo este amante porque mi esposo me golpea, o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces ella está teniendo una imagen acerca de su esposo, y entonces tanto la tiene y tanto la tiene que se la comparte a una amiga, a la comadre. Y entonces dice, es que mi esposo me golpea. Y entonces la mujer, la segunda mujer, empieza a creer en la violencia del hombre. Y si ella se sigue fijando en lo que su amiga le está diciendo de que su esposo la golpea, eventualmente esta segunda mujer también puede empezar a recibir golpes, no necesariamente de su esposo, puede ser de cualquier otra persona. ¿Pero por qué? Porque ella se está enfocando en la violencia. O puede ser que empiece a conocer otras personas o saber otras personas que también son golpeadas. ¿Por qué? Porque ella le está poniendo atención a algo negativo y no lo sana aquí. Está aceptando esa imagen y cree en esa imagen. Entonces, para que a ella tampoco no le vaya a llegar algo así, es preferible que ella vea en santidad y perfección al hombre y a la mujer, y que tienen una bonita relación ellos dos. Empieza a visualizar que los dos tienen una bella relación, ¿sí? Y entonces, ella lo empieza a sentir y a aceptar, que es una bonita relación, que se tienen fidelidad, que el esposo la trata como reina, cosas por el estilo. Y ella está purificando su mente y le está mandando buenas vibras a la pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la segunda mujer se queda con la idea negativa de que ese hombre es así, 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 entonces lo que sucede aquí, dice, está defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Está creyendo en la palabra de esa mujer, de la comadre, de la que es golpeada, en lugar de creer en la palabra de Dios, de que ese hombre también es santo y es perfecto y es luz. Entonces, ¿a quién le vas a tener lealtad? Le vas a tener lealtad a lo que el Padre dice que Él creó, o a la imagen que la mujer creó y te está compartiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjate, en lugar de solicitar que oren porque mi mamá está enferma o mi prima está enferma, deberíamos solicitar que visualicen a las personas en santidad, en amor, y que las visualicen reconociéndolas como hijas perfectas de Dios. Así es. Así es. Mira, cuando nosotros estamos viendo algo que no es de luz ahí afuera, estás negando lo que Dios creó. Es una negación. Entonces, lo que vamos a hacer es un reconocimiento que lo que estoy viendo es una negación. No quiero creer en la palabra de Dios. Luego en una ocasión me dijeron, ¿y tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Y me dicen los de arriba, no, tú no crees en Dios. Yo, sí creo en Dios. No, tú no crees en Dios. Sí, ¿por qué dices que no? Porque si creyeras, entonces ya no estarías pidiendo. Él te dijo, desde antes de que pidas ya te lo habré dado.
porque entonces quieres pedir. Entonces tú no crees en la palabra de Dios. Tú dices que crees en Dios, pero no crees realmente. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en su palabra. Si Dios te está diciendo, yo creo en la luz y todos son mis hijos, entonces tú no crees en mi palabra. Te estás cuidando de este, te cuidas de aquel, hablas de aquel, este me dijo, este me hizo, este y no estás creyendo lo que yo verdaderamente hice. ¿Sí más o menos me explico, no? Entonces ¿crees en Dios? Sí creo. Ok, una cosa es que tú dices, creo que existe. Sí, bueno, crees que existe. Y crees en lo que te dice, ahí es otra cosa. Entonces cuando te dicen, ¿crees en Dios? Tú dices, bueno, sí creo que existe, pero no creo en lo que hace o lo que dice. Entonces estás diciendo que Dios es un Dios de mentiras. Y ahí te lo dejo. Más o menos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Sí quedó bien claro, ¿verdad? Vamos a continuar. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. O sea, si el muchacho de por sí ya tenía una distorsión, que no es el hijo de Dios, todavía que alguien le esté diciendo eres un inútil, pues haz de cuenta que le está reforzando algo peor. ¿Estamos? A eso es a lo que se refiere. Vamos, perdón, me perdí. Es el párrafo 5.11. Bueno, 10. 5.10. Es la página 10. Y ya vamos en el 7. No, mamá, ese 7 es párrafo, no es, digo, es renglón, no es párrafo. Sí, es 5. Sí. 5, sí. Y luego el 11 dice, el que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones, o sea, sus distorsiones mentales, y los libera de su prisión. ¿Está claro, verdad? Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. Entonces, si tú percibes algo que es oscuro, pues te defiendes, reaccionas en automático en defensa propia. Pero si tú dices, respondo a lo que Dios creó, voy a responder o reaccionar de manera diferente, voy a tener un comportamiento diferente, porque voy a decir, no, a ver, espérame, en apariencia esto es lo que me está mostrando esta proyección, es una proyección, pero lo que Dios realmente creó es la luz. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante esta apariencia? Mejor les mando mi bendición. ¿Sí? Al momento a lo mejor no estoy muy segura cómo voy a reaccionar, pero lo primero es mejor bendiciones. ¿Sí? Luego dice, la regla de oro te pide que te comportes como los demás, como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. O sea, aunque el ego te tiente a verlo con malos ojos, da un paso atrás y reconoce que eso viene del ego, que no es lo que Dios creó. ¿Sí? Y luego dice, la regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Luego, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida,
se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped, observen que el huésped está con mayúsculas, ¿sí? Vendría siendo el Espíritu Santo. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. O sea, era lo que decíamos ahorita, Flor. Si tú, por ejemplo, estás viendo en santidad a tu alumno y el muchacho aún reprueba, tú dices, ¿sabes qué? Yo, por mí no quedó, yo sí puse de mi parte. Yo sí estuve dispuesta, yo sí esto, yo sí lo otro. El hecho de que a lo mejor el muchacho no tiene esto, no tiene, o sea, no aprueba, o qué sé yo, dices tú, bueno, es que yo no sé a quién más le tiene que servir esta experiencia. A lo mejor el papá o la mamá del muchacho también necesitan hacer un cambio y que, no sé, el muchacho todavía tiene que mostrarles eso. ¿Sí me explico, no? Pero la realidad es de que nosotros, a mí me corresponde dar, o sea, haz el bien sin mirar a quién, a mí me corresponde dar y no me interesa si es el papá o la mamá lo que le está decretando. Yo como quiera voy a seguirlo haciendo. Si el muchacho reprueba, yo voy a seguirlo haciendo. Si el muchacho aprueba, yo voy a seguirlo haciendo. ¿Estamos? Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, que tienen como objeto corregir. Ok, aquí está algo interesante. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, o sea, la conciencia de la realidad es la realidad espiritual. Tiene como objeto restablecer la conciencia de que el otro es luz, de que yo soy luz. Entonces, mi conciencia la estoy corrigiendo, a de que sea lo que sea que yo estoy viendo, es luz, es luz, es luz. Detrás de este cuerpo de carne y hueso es luz. ¿Cómo se dice? Independientemente de qué es lo que yo estoy viendo en mi hermano, es luz. ¿Estamos? Por eso dice ahí restablecer la conciencia de la realidad. ¿Sale? ¿Preguntas? Sí, está lo de, me voy a regresar un poquito al párrafo anterior porque ahí sí sigo dándole vueltas y no lo entiendo. Decía que le da la bienvenida, bueno, es la de, en la página, creo que en la de ustedes es la 10. Sí. Y aquí viene en la parte 7, en el párrafo 7.4, creo, dice, como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro si tú la mente, ok, no, es en el punto 5, dice, la mente entonces
naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. ¿A qué se refiere con el desconocido externo? Porque dice que al invitar adentro al desconocido, se convierte en tu hermano. Haz de cuenta, lo estás tomando como una persona a la que no conoces. Sabes que no la conozco, pero vamos a suponer López Obrador. ¿Sí? Okay. Es un desconocido. Y entonces, cuando te dice aquí, la mente entonces naturalmente le da la bienvenida tanto al huésped interno, al Espíritu Santo que ya está dentro, como al desconocido externo. O sea, le doy la bienvenida a mi hermano sin importar el cuerpo que yo le vea o sin ver los defectos que mis ojos me muestran en esa persona. Y si al invitar adentro al desconocido sería entre comillas, se convierte en tu hermano. Ok. ¿Sí me explico? Entonces esto quiere decir que es para cualquier persona que haya en el mundo. Sin importar, por así decirlo, si es una persona que conoces o que si no conoces. Porque puede ser que a lo mejor dices tú, oye, pero yo sí lo conozco. Bueno, pero se refiere a que no importa si lo conoces o si no lo conoces, lo estás viendo como un cuerpo y ahí estás desconociendo su luz, estás desconociendo su santidad. Entonces es como si fuera un desconocido. Sí. ¿Estamos? Y por eso el huésped habla de que el huésped está con mayúscula y él es el espíritu, ¿no? Así es, el Espíritu Santo. Okay. Que siempre está con nosotros y en nosotros. Sí, gracias. ¿Sale? Oye, Titi. Mándeme. Por ejemplo, como acabas de mencionar tú, cuando una persona no te cae bien o que no te gusta su manera de hablar o de ser, entonces perdono y me perdono a mí misma por aquello que yo estoy juzgando, pero prefiero dejarle de hablar y nada más cuando la veo la saludo, pero prefiero no volverme a juntar con ella. ¿Eso es correcto? Haz de cuenta que lo que yo en lo personal he aprendido es, tú la empiezas a ver como el Santo Hijo de Dios. Le dices al Espíritu Santo, mira conmigo, esta persona, la quiero ver en santidad, yo sé que es el Hijo de Dios, estoy percibiendo algo diferente a la luz en ella, etcétera, etcétera. Y tú le estás haciendo el perdón, es como la oración del Rosario del Cristo. Que le Sí, pero ya no quiero tener relación con ella. Sí, haz de cuenta de que tú dices, se lo entrega al Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo lo va a sanar en mí, aquí adentro. ¿Sí? Cuando tú estás abierta a ver la persona como el Espíritu Santo te va guiando, que es hacia la luz, sí, esa persona a lo mejor se sigue comportando igual con otras personas, pero se va eventualmente a comportar diferente contigo. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora, si esa persona se sigue comportando igual con los demás y también contigo, ¿cómo sabes si tú ya lo sanaste o no en ti? Porque no guardas resentimientos. Esa es la respuesta. Cuando tú todavía tienes resentimientos hacia una persona, es porque todavía no has hecho el cambio aquí en ti. Cuando tú ya lo entregaste al Espíritu Santo y lo sanaron, y ya haz de cuenta que dices tú, ya la perdoné, tengo otra imagen de ella aquí adentro, una imagen de luz. Sí. Entonces tú ya no sientes resentimientos o ya no sientes algo negativo cuando te acuerdas de ella o cuando la ves. Aunque no le hables. Aunque no le hables, tú sabes si estás sintiendo algo negativo o no. Entonces, ¿por qué no has perdonado? Porque no has perdonado, porque no has cambiado esa imagen hacia la santidad.
Cuando ya la cambiaste, entonces estás en paz con esa persona. Te acuerdas de ella y ya no sientes el resentimiento o el rencor o el dolor o la incomodidad emocional. Porque ya la puse como un hijo de Dios también. Así es. Pero si tú todavía sientes ese resentimiento, quiere decir que tú todavía no lo has sanado en ti. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? Cuando tú ya no tienes esa emoción negativa, pueden pasar de dos cosas. Que esa persona cambie el comportamiento hacia ti o que esa persona sale de tu vida. ¿Sí más o menos me explico? Cris. Sí. Ahorita, ay, perdón, no tengo la cámara. Ahí estoy. Cris, fíjate, ahorita me paré un momento a caminar tantito porque me dolían las piernas. Y bueno, ya ves que aquí en la pared de atrás tengo el lo siento, te amo, perdóname. Sí, entonces en lo que estás diciendo esa parte, volteé a ver y pensé, ese es el significado de Ho'oponopono, o sea, de las 4 palabras sanadoras, no es decirle a la persona, es decirle al Dios que vive en él, a la esencia de Dios que vive en él, que me perdone porque yo lo estoy percibiendo de otra manera, en lugar de percibirlo como como luz, como amor, como todo lo maravilloso que realmente es, ¿verdad? Por eso yo empiezo siempre con el gracias, porque me está mostrando algo que si no fuera por mí, lo que yo traigo aquí adentro, no lo estuviera viendo. Sí, porque él se está poniendo como conejillo de indias para que yo pueda verlo, o sea, es a prueba y error, por así decirlo. Él está poniéndose como conejillo de indias, literal. Chispas, espérame tantito. Entonces, otra vez es esto. Cristo, en él, es tan grande el amor que nos tiene, que se va a vestir como tú elijas. Si tú quieres ver a una persona amorosa, vas a ver a una persona amorosa. Si tú eliges ver a una persona mala onda, vas a ver a una persona mala onda. O sea, el Cristo en él te ama tanto que te dice que se haga tu voluntad. ¿Qué quieres ver en esta persona? Entonces, si yo no tuviera una sombra aquí acerca de mis semejantes, no estuviera viendo mala onda ahí afuera. Entonces, si yo veo a alguien que no me cae bien, yo le digo, gracias, porque te estás poniendo como conejillo de indias para yo sanar aquí. Lo siento, pues porque si no fuera por eso, no tuvieras que comportarte así. Perdóname, te veo en luz y te amo. Gracias por la lección, ¿no? Cris, y también puede pasar que sea, o sea, obvio que sí puede pasar, pero también en el caso contrario, nosotros nos comportamos de esa manera por el amor que le tenemos a la otra persona como nos ve. Sí. O sea, ¿se me explico? Caso sí, inverso. Es inverso, sí. A eso yo le llamo la olla de presión. Ahí va la olla de presión. Es que es bien graciosa la olla de presión, porque muchas veces no entiendes qué es lo que acaba de pasar. Ahí te va. La olla de presión me la explicaron los de arriba así. Imagínate que tú sabes cómo normalmente piensas y actúas en muchos temas de tu vida, ¿no? Y de repente te toca que estás con alguna persona que a lo mejor conoces, que a lo mejor no conoces, a lo mejor la conoces poquito, pero te toca que estás con esa persona y esa persona a lo mejor no te conoce del todo bien, pero tú sí te conoces a ti, ¿no? Y entonces de repente dice o hace algo y tú te empiezas a poner así de que...
escupes algo horrible, ¿sí? Que dices tú, no me pude contener, ¿qué me pasó? Y estás todo el día torturándote de que dices tú, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? O sea, yo no soy así, ¿qué fue lo que me pasó? Y llegas a la noche, y, o sea, todavía lo traes arrastrando en la noche, ¿no? Llegas a la noche en tu cama y dices tú, ¿qué hice? ¿Por qué dije eso? O sea, si yo normalmente no soy así, pero es que se me salió, o sea, no me pude contener. Bueno, allí la otra persona estaba esperando esa reacción de ti. Ok. Pero no lo hubieras hecho si tú no esperaras ese tipo de reacciones de otros. Wow. Está medio complicado de entender un poco, pero a ver si lo entiendo. Es como si fuera una proyección del otro en mí. Yo la respondo, ¿Tú se lo concedes? se lo concedo, pero no lo hubiera hecho si no hubiera yo pensado que eso fuese posible del ser humano, o sea, Sí, de cualquier persona. hermano, Ajá. de cualquier hermano o de mí mismo. Si no, no lo hubiera hecho. Exacto. Si tú Claro. no tuvieras en ti la creencia de que hay gente de ese Claro. tipo, tú Claro. tampoco se lo dabas a esa persona. Claro. Sí, ya. Y esa es la olla de presión, Sí, sí, sí. en donde tú no te puedes contener y ¡puf!, lo sueltas. Pero es ¿cómo se dice? Es una enseñanza también para ti, para mostrarte que tú tienes ahí algo que cambiar de pensamiento con respecto a tus semejantes. Entonces viene la palabra escrúpulos. Un escrúpulo es de cuando ya estás en la noche y estás, ay, hice bien, hice mal, hice bien, hice mal, lo dije, o dijiste otra cosa, ¿no? Aunque no hayas escupido algo fuerte, sino que simplemente dijiste un comentario y a lo mejor a alguien no le pareció, pero tú sentías que sí, o sea, era lo normal, ¿no? Lo correcto, entre comillas, ¿verdad? Y entonces estás, lo hice bien, lo hice mal, lo hice bien, lo hice mal, lo hice bien. Y te dicen, esos son escrúpulos. Son Sí. escrúpulos. En donde tú estás, digamos, encadenada con el mismo pensamiento. Lo hice bien, lo hice mal, lo hice bien, lo hice mal. Y no te sales. Entonces te dicen, ya rómpelo, ¿no? O sea, el circulito, ya suéltalo. Y tú dices, es que no sé si hice bien o si hice mal. Y a lo mejor esta persona, pues de aquí en adelante no sé si me vaya a volver a hablar o si me vaya y estás en ese escrúpulo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Inmediatamente salte de ese círculo que no te hace sentir bien y otra vez, ¿cómo es mi relación con esta persona? En el vórtice. Y trae el cielo a la tierra. Y empiezas a sentir que tienes una relación maravillosa con esa persona y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo. Y no sé, a lo mejor imaginas que le das un abrazo, a lo mejor imaginas que están riendo a carcajadas, que se llevan súper bien, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que tú estás dejando la energía de esos escrúpulos que son negativas porque estás en una duda, por una energía amorosa, en donde tú ya estás experimentando ese sentimiento de amor. Sí. ¿Me explico? Entonces, la cuestión aquí es darte cuenta. Uh-huh. La cuestión aquí es salirte de esas emociones negativas y entrar a un círculo vicioso de emociones positivas. O sea, de que estás en lo positivo, estás en el amor, prácticamente estás en el amor, ¿sí? Sí. Entonces, es como, como les decía la vez pasada, lo que el Curso de Milagros quiere es que tú ya no tengas emociones negativas, picos muy fuertes hacia abajo, hacia lo negativo, que mantengas tus emociones lo más estable posibles y que en vez de tener picos hacia abajo sean picos hacia arriba, hacia el júbilo, hacia la felicidad.
¿sí? Entonces, si tú te estás dando cuenta que estás aquí abajo como chapulín, rebotando en lo negativo, porque estás en medio de ese escrúpulo y no te sales, entonces te dicen, ¿sabes qué? Ya suéltalo, ya no lo pienses así. Crea una nueva realidad positiva desde las emociones positivas. Sí. ¿Sale? Bueno, sí. Muchas gracias. De nada. Está padre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Es que es bien curioso. Nosotros, pues como vimos el martes, hay muchas cosas en las que nos estamos enfocando que nos hacen sentir mal y por ley de atracción estamos haciendo que se vuelvan a crear esas cosas negativas. O sea, otra vez, la ley de la atracción te dice, en aquello que te enfocas, más de eso vas a ver en tu vida. Aquello en que te enfocas, más de eso vas a ver en tu vida. Y tú dices, bueno, ¿y qué pedo? O sea, ¿qué hago? Y lo que te dicen es, imagínate cómo es en el vórtice que ya está todo solucionado y tráelo para acá y empieza a vivirlo como si ya estuviera aquí. Y siente esas emociones. Lo que les interesa es, siente esas emociones, porque lo que te dicen es, tú puedes tener muchas afirmaciones positivas, pero que no tienen ningún sentimiento y que estás como el perico, bla, 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 y no sentiste nunca nada. Y te dicen, son precisamente las emociones las que te van a ayudar a crear ese evento en amor. Lo va a transformar. De hecho, la frase dice, no accederás al poder del universo a menos que tus pensamientos despierten emociones o a menos que tus afirmaciones despierten emociones, ¿sí? De hecho, hay un libro, no sé si lo conocen, aquí está, de la ley de la atracción, y precisamente se llama El increíble poder de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, acuérdense que tú tienes, por ejemplo, tú tienes un evento del pasado que picó muy abajo, ¿sí? Tienes un evento negativo que fue muy fuerte, la emoción negativa, que se vuelve una creencia, digamos, de que ahora creo negativamente acerca de cierta persona. La considero, ahora cambió mi percepción de ella y ahora la considero muy negativa. ¿Sí me explico? Y se queda como, se forma una creencia. Cuando pica muy fuerte una emoción para abajo, para arriba, se vuelve una creencia. ¿Sí? Entonces, lo que te dicen es, cuando tú quieres cambiar, como habíamos dicho la vez pasada, cuando tú quieres cambiar una creencia acerca de un hermano, lo que haces es, como las huellas de la playa, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tienes que hacerlo más profundo. Entonces tienes que tener una imaginación más positiva que sustituya a la que anteriormente grabó la creencia negativa. Vas a tener una imaginación tan positiva y tan alegre que forme una nueva creencia acerca de esa imagen, de esa persona. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Bueno, Flor dice que sí lo entendió. Entonces yo espero que todos lo hayan entendido. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a... Es que yo apenas aquí con un papelito. Espérenme tantito. No, esta no. Vamos a ver. Espero que se vea bien. Yo tengo mi punto medio. ¿Sí? Ahí está, una línea. Mi punto medio. Y de aquí yo tengo emociones positivas para arriba y emociones negativas para abajo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo el 1 positivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahí salió medio raro los números, pero ahí están. Y para abajo, obviamente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una emoción negativa acerca de alguien que es muy profundo, porque la emoción negativa fue muy fuerte, se crea una creencia
acerca de esa persona negativa. Si ahora yo estoy consciente de que mis emociones y mis creencias y las imágenes que yo tengo de esa persona me están dando más de eso negativo, yo tengo que cambiar la imagen de esta persona por una positiva. Entonces tengo que crear una imagen, una imaginación con emoción muy positiva, que si yo lo tenía aquí en un, digamos, en un -5, yo lo tengo que subir a un +6, +7, +8, +9, o sea, tiene que ser una emoción mucho más arriba que el -5, que pueda sustituir esta imagen que yo tenía de esa persona. Cada pico que yo tengo, ya sea negativo o positivo, crea una creencia. Otra vez, cada sentimiento negativo o positivo que sea muy profundo me va a crear una nueva creencia. Y el problema de que yo tenga una nueva creencia negativa es que estas creencias, ya sean negativas o positivas, se empiezan a manifestar en automático en mi vida. O sea, que puede llegarme una persona como esta, de la que yo me grabé, negativo, en cualquier parte del mundo, a donde sea que yo vaya, porque yo soy la que tiene grabado esto. ¿Sí? Yo soy la que tiene grabado lo negativo, no aquella persona, yo soy la que lo trae en la mente. A mí es a la que me afecta que se presente gente así en mi vida, porque a mí es a la que me afecta. Entonces yo borro esta imagen imaginando y sintiendo lo más positivo que me sea posible. ¿Por qué? Porque entre más emoción tengo, más rápido se vuelve una creencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos el pasado de cada una de nosotros, te vas a percatar que los recuerdos más fuertes que tienes de tu pasado son los que emocionalmente te afectaron más, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Por ejemplo, si tú, digamos que vas el día de tus 15 años o el día de tu boda y tienes algo muy bonito que te acuerdas de ese día, todavía te puedes acordar y eso ha hecho una creencia en tu vida. Y yo te digo, ¿cómo te puedes acordar de eso? Por la emoción positiva tan fuerte que tuviste. ¿Sí? O te acuerdas de algo que pasó, que no te gustó y que te hizo mucho ruido de manera negativa. ¿Por qué te acuerdas? Por la emoción fuerte, negativa, que te grabó, o sea, te la grabó como creencia. ¿Sí me explico? Más o menos va captándose. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo practicar el curso de milagros, como decíamos, el curso de milagros lo que quiere es que te mantengas en unas emociones estables, que si te enojas no llegues hasta acá, hasta abajo, que no hagas una creencia nueva, al contrario, quiere que estas viejas creencias las cambies hacia lo positivo y entonces se cree una nueva creencia hacia lo positivo. Sí, adelante. Cris, disculpa, depende de cada persona, porque te digo porque, por ejemplo, no sé, mi esposo reacciona de una forma a una cosa negativa y yo de otra. O sea, depende de las personas, como dices tú, la gráfica. Si yo soy muy aprensiva, a lo mejor a mí me va a afectar más. Sí. Si él no lo es tanto, no le afecta, o sea, no crea esa imagen negativa en la gráfica. Exacto. Entonces, depende entonces de la persona, ¿verdad? Cómo se mantenga de positiva, que diga, bueno, sí, pasó esa situación, pero lo dejo pasar. Sí. O como yo, que, no, pasó esa persona, pero ¿por qué pasó?
Sí, ¿verdad? Sí, Depende sí. así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi pensamiento positivo, y recordar que esa persona pues también es hija de Dios y que no me afecta. ¿Estoy bien? Sí. Sí, procurar que en el momento tus emociones no se bajen tanto, que no sean tan profundas, ¿sí? Tratar de mantenerte un poco más estable y esa es la práctica, esa es la práctica. ¿Para qué? Para que luego esta no la tengas que trabajar en una nueva imaginación con emociones positivas para eliminarla de tu mente. Si tú la mantienes aquí chiquita, no te va a marcar como creencia, no se hace creencia. Pero si tú la marcas muy fuerte hacia abajo o hacia arriba, se vuelve una creencia. Okay. Por eso en la ley de la atracción, la ley de la atracción te dicen, imagina algo y emociónate, siente el entusiasmo. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes el entusiasmo lo vas a hacer una creencia. Te dicen, imagínate que eres rica y emociónate, o que te ganaste la lotería y emociónate. ¿Por qué? Porque entonces se hace una creencia. El entusiasmo, la alegría, el júbilo hacen que suba tanto la emoción en esa imagen que se graba en el subconsciente la imagen. Y entonces cada vez que vas a tocar esa imagen, ¡uy! Me emociono. ¿Sí me explico? Entonces es tu primera reacción emocional ante ese tema y tú, ¡ay, qué rico! ¿Sí? Y como tú tienes esa imagen, esa creencia, luego eso se empieza a manifestar en automático, automático, automático. Por eso el libro se llama El increíble poder de las emociones, porque es increíble lo que pueden hacer cuando tú estás pensando en una, por ejemplo, estás pensando en una imagen de que te ganaste la casa del TEC, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Te ganas la casa del TEC y estás el júbilo, ¿no? Wow, sí, entonces se da cuenta que llegas a tal júbilo que tu sensación de riqueza, se cuenta que se marcó en tus creencias de que tú eres rica, y entonces haz de cuenta que se empieza a manifestar en automático esa riqueza en tu vida. Y tú dices, ¿cómo sucedió? O sea, ahora llega más, y ahora llega más, y ahora llega más. Ah, pues porque tú manejaste tus emociones, así fuera en tu imaginación, pero las manejaste de tal forma que se fue creando creencias sobre creencias sobre creencias. O sea, imagínate que lo haces todo el año haciendo lo mismo, o sea, se graba hasta que es una creencia tan fuerte y tan convincente que en automático está apareciendo y apareciendo la riqueza en tu vida. ¿Quién es el autor? Son los de Esther y Jerry Hicks, de El increíble poder de las emociones. Es el de Esther y Jerry Hicks, de los que siempre hablo, de la ley de la atracción. Muchas gracias, Cris. Nombre de nada. Excelente.